Buenas tardes, nuestro grupo es el número 6. Nuestro tema a tratar es el indicador de pH a base de col morada. Estamos conformados por Jeremy Barco Gavilanes, Criste Carpio Santillán, María Fernanda González, Justin Ortega Sánchez, Catherine Santos Parga y mi persona, Julie Baquevera. La introducción. Se realiza un experimento para determinar las variaciones de pH en diferentes soluciones y saber si son sustancias ácidas, básicas o neutras, utilizando un indicador vegetal. En este caso, utilizaremos la col morada. En este proyecto se elabora un indicador de pH casero que se permite distinguir la acidez o la basicidad de la sustancia en base al nivel de hidrógeno que tenga. Un indicador tiene la propiedad de presentar colores diferentes dependiendo del pH de la disolución en que se encuentra disuelto. Analizaremos los ácidos y las bases fabricando nuestro propio indicador de col morada y probando con unos líquidos normalmente que tenemos en casa. Todos los líquidos son ácidos, bases o neutros. Los ácidos saben como agrio y vuelven de color rojo o rosa del extracto de la col morada. Las bases saben amarga, tienen un tacto jabonoso y vuelven azul, verde, amarillo del extracto de la lombarda, o más conocido como la col morada. Cuando se mezcla un ácido con una base, se produce la neutralización de ambos. Es decir, dejan de ser ácidos o bases. Se forman agua y una sal. A continuación, mi compañera. Objetivo general. Era elaborar un indicador de pH casero para evaluar los niveles de acidez o basicidad de las sustancias con la antocianina de col morada. Objetivos específicos. Indicar las propiedades de los reactivos y las reacciones. Identificar los grupos funcionales que intervienen en las reacciones. Analizar la escala pH del 1 al 14 según las reacciones. Y conocer qué tipo de sustancia es conveniente usar según la necesidad que se nos presente. Siguiente. La col lombarda contiene un compuesto llamado antocianina, que protege la planta de la radiación. ¿Qué es la antocianina? Son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células vegetales y otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. Las antocianinas son un tipo de flavonoides muy interesantes, ya que tienen un poder antioxidante extraordinario. Son antivirales, ayudan a combatir resfriados, infecciones y alergias. Es por esto que la solución de la col sirve como solución indicadora del pH, ya que cambia de color al mezclarse con ácidos o bases. En este caso no se trata de un solo material, sino de varios. Cada uno cambia de color de acuerdo al grado de pH, por lo que se obtiene una variedad grande de tonos. Indicadores naturales. Bueno, los indicadores como tal son sustancias que mediante un cambio de color nos ayudan a identificar si las sustancias son ácidas o básicas. Es decir, que su pH sea menor o mayor que 7. La identificación pues hace muy fácil que los indicadores presten diferentes colores en medio básico o en medio ácido. Los indicadores son bastante utilizados en química analítica para la determinación de concentraciones ácidas o bases, pues los indicadores naturales están basados en las diferentes coloraciones que adquieren algunos componentes naturales, tanto como la antocianina como la curcumina, entre otros. Y estos hacen función del pH, pues los indicadores de pH son productos indispensables, ya que en laboratorios pues
tanto como laboratorios e industrias, pues hacen el monitoreo de una variable. Pues a pesar de estos, es igual el comercial como los indicadores sintéticos, ya que los indicadores naturales pues son más eficaces y con más precisión. Pues muchas sustancias presentan diferentes colores de acuerdo con su pH, y estos se disuelven y se utilizan como indicadores. Y también que indicadores que son ácidos o bases orgánicas débiles. La disuasión del indicador se acompaña con cambios de la estructura. Pues si un indicador se añade a una muestra, generalmente su disolución pues se desea analizar, este va a producir un cambio químico que es apreciable, tanto sea como su color y su fuerza, y de tal manera que este va a variar dependiendo de diferentes factores como lo es la acidez. Y dentro de este proyecto hemos utilizado la col morada como indicador natural. Siguiente. El pH. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. Indica la concentración de iones de hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. El pH de una disolución se puede medir también de manera aproximada, empleando indicadores, ácidos o bases débiles, que presentan diferente color según el pH. Escala de pH. El pH se mide en una escala de 0 a 14. El valor de 7 expresa que la sustancia es neutra. El valor de 0 a 6 significa que una sustancia es ácida. Y los valores mayores de 7 significan que una sustancia es base. Como ejemplo tenemos el agua, que tiene un pH neutro. Como otro indicador podríamos decir que un filtrado de una muestra de tierra lo podemos mezclar con una sustancia indicadora. Esto nos sirve para determinar una fruta o un vegetal. Puede ser para un subtipo de tierra fértil. Nos puede indicar como ejemplo la papa. La papa necesita un tipo de tierra ácida, lo cual sería muy buena para su tipo de cultivo. Activos que intervienen en el experimento. Tenemos el ácido cítrico o zumo de limón. Es un ácido orgánico natural. Aumenta la eficacia de los conservantes microbianos y es un antioxidante. Su grupo funcional es el ácido carboxílico. Bicarbonato de sodio. No es oxidante, es un sólido cristalino y no tiene olor. Sus grupos funcionales son las sales. La lejía o hipoclorito de sodio. Soluble en agua fría, actúa como agente de blanqueo y se descompone en agua caliente. Su grupo funcional son las sales. Vinagre o ácido acético. Es posible separarlo con agua. Es cristalina y es corrosivo e inflamable a la vez. Su grupo funcional es el ácido carboxilo. Como último tenemos el amoníaco. Es una base fuerte y corrosiva, tiene un olor poco agradable y es común encontrar amoníaco gaseoso. Su grupo funcional deriva un grupo funcional llamado amil. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la escala de pH a base de Colombarda. La escala de pH, como ya se había indicado anteriormente, va de un intervalo de 0 a 14, pasando por diferentes colores. Entre ellos tenemos el rosa, el morado, el azul, el verde y el amarillo. Como había expresado en el experimento, tenemos reactivos que son el limón, que es el ácido cítrico, el vinagre, que es el ácido acético, el bicarbonato de sodio, el amoníaco y la lejía, que es el hipoclorito de sodio. En los reactantes que son más ácidos tenemos el zumo de limón y el vinagre, y en los reactantes que son más alcalinos o más bases tenemos el bicarbonato de sodio, el amoníaco y la lejía. Uno de los reactantes, si se puede decir así, que se utilizó en el experimento fue el agua, pero el agua es una sustancia neutra. Y es así como nos vamos que las sustancias ácidas tienen un sabor agrio y son conductores de electricidad, mientras que las sustancias bases
tienen un sabor amargo y no son conductores de electricidad. Sin embargo, cuando las sustancias ácidas o las sustancias bases se disuelven en una solución acuosa, estas tienen la capacidad de poder conducir electricidad. Es así como cuando un ácido se disuelve en una solución acuosa, estas forman dos iones que tenemos, que uno es positivo y el otro es negativo. El ion positivo se lo llama catión y el ion negativo se le llama anión. En las sustancias ácidas, cuando se disuelven, el ion positivo siempre va a ser hidrógeno, y en las sustancias básicas, cuando se disuelven, siempre va a ser el anión, siempre va a ser en grupo hidroxilo, va a ser un hidróxido, mientras que las otras van a depender simplemente de la sustancia que esté conformada, de la sustancia que esté conformada el compuesto. Listo, como conclusiones, pues tenemos que a partir de esta experiencia logramos observar que a nuestro alrededor nos encontramos con sustancias de distintos pH, unos bajos, otros neutrales y otros demasiado altos. También en que los resultados, pues muchos concordaron con los pHs iniciales que se habían dado al principio. Sin embargo, pues para algunas sustancias el pH resultante no fue el mismo. Buenas tardes, yo voy a continuar con las otras dos conclusiones. Concluimos que la reacción producida cuando un indicador entra en contacto con una base o con un ácido es una reacción ácido-base, que es lo que ocasiona el cambio de color en una sustancia. Esto último ocurre porque debido al cambio en la composición química de la sustancia. A partir del indicador de repollo morado, podemos concluir que si el color cambia a tonos rojizos, la sustancia a la cual se le adiciona el indicador va a tener características ácidas. Y por otra parte, si el color cambia a tonos azulados, verdes o amarillos, la sustancia a la cual se le adicionó el indicador de pH es de características básicas. Siguiente. Aquí podemos ver las bibliografías, los anexos de nuestro trabajo. En esta diapositiva va a encontrar el video del experimento y yo voy a dar una breve explicación sobre los resultados o las observaciones que encontramos. En el experimento extraímos los colorantes naturales que contiene la col lombarda o morada con agua caliente. Estos colorantes cambian el color de las sustancias en función a la acidez. Con la acidez del vinagre, la mezcla de la col con el reactivo se hizo como un rojo violeta. El bicarbonato de sodio cambió el pH del zumo de la col a un color verde azul. Y el zumo de limón la cambió a un color rojo. Y también tenemos que la lejía la cambió a un color amarillento, amarillo como verde amarillo. Y el amoníaco, por ser una base, cambió el color a verde. Bueno, muchas gracias. Espero les guste nuestra exposición y que nos hayamos hecho entender. Gracias.